Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con el destacado economista y profesor de economía Guillermo Larraín. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bienvenido. Hola Federico, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Guillermo, tú acabas de lanzar un libro donde tú analizas el contrato social. Y de hecho le pusiste a tu libro como nombre La estabilidad del contrato social en Chile. Y me interesaba conversar contigo de esto porque justamente estamos en un proceso constituyente y las constituciones son como la piedra madre, ¿no? El pilar del contrato social. Entonces es muy oportuno hablar de tu libro, qué es lo que investigaste, a qué conclusiones llegaste, qué tesis pudiste elaborar sobre el contrato social en Chile y su estabilidad y por qué se perdió la estabilidad de un día para otro. Aparentemente, seguramente fue un proceso más largo, pero lo que uno vio que fue abrupto. Guillermo Larraín. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es la primera entrevista que doy a propósito del libro y entonces vamos a tratar de que salga bien, a ver si es que logro explicar bien un poco las ideas que hay acá. Este es un libro, voy a mostrarlo, ahí está publicado por el Fondo de Cultura Económica. ¿Dónde está el logo? Ahí está, Fondo de Cultura Ahí está. Económica. Además, una muy buena casa editorial, así que Muy buena casa da, editorial, está da disponible garantía, en... oye, da garantía que el libro es bueno. Espero. Está en librerías, también está en formato electrónico, así que se puede ver en ambos lados. Mira, déjame contar un poquito la historia, porque yo en el 2013 publiqué este otro libro que se llamaba El Otro Modelo, junto con Fernando H., Alfredo Yoañán, José Miguel Benavente y Javier Couso, eh, donde básicamente planteamos una cierta diferenciación entre el rol del Estado y el rol del mercado, en particular en la provisión de derechos sociales, y decíamos que esa provisión estaba generando problemas porque básicamente segregaba, era una política social segregacionista. Y eso se veía muy claro en educación, se veía muy claro en vivienda, se veía muy claro en cierta forma también en pensiones, en salud. Y que eso estaba generando problemas y que nosotros decíamos que el corazón de este problema estaba en la Constitución. Y en ese libro, en la página creo que en la 181 del otro modelo, se dice, acá puede haber una salida por las malas, ¿no? Eso fue el 2013 y bueno, pasó el tiempo y lo que se fue una especie de olla de presión que no se les sacaba la presión por algún lado, ¿no es cierto? Se mantuvo. Yo creo que Bachelet intentó hacer algo con la ley de inclusión, con la reforma tributaria, Bueno, pero trató de cambiar la constitución también, pero trató de rebotó. cambiar la constitución, exactamente. Se opuso el poder económico? ¿Se opusieron la derecha dura? Bueno, en realidad se opuso hasta un sector de la antigua concertación Yo, yo también. creo que, yo creo Recordemos, que, oye, recordemos que Escalona dijo esa famosa frase que lo que quiere cambiar la constitución, están fumando opio, algo así. pero yo creo que es más que eso porque yo recuerdo que el libro esto lo empecé a escribir en el 2015. ¿Ya? Yo venía saliendo de la presidencia del Banco Estado y empecé a escribirlo ahí. Y me acuerdo que empecé a toda máquina porque el proceso constituyente inicialmente partió con mucho ímpetu, duró, no sé, un año y medio más o menos, con mucho ímpetu. ¿Recuerdan los ELA, los encuentros locales autoconvocados que se armaron por todo Chile? Y se armó un proceso bien interesante, pero al término de ese proceso se produjo como una especie de bajón, ¿no? Y no creo que haya sido particularmente inducido por un actor o por otro. Yo creo que fue como muchas cosas que se dieron. A lo mejor el gobierno también estaba llegando a su fin. No sé exactamente cuál habrá sido la razón, pero el asunto es que vino un bajón y yo me encontré con todo el envión de inicio del estudio para el libro. Yo ya tenía bastantes cosas armadas para aquel entonces. Y cuando vino este bajón y ya nos acercamos al fin del gobierno, y ya era claro que no iba a haber nueva constitución, entonces como que se me amplió el horizonte y junto con el horizonte se me amplió el diente para que saliera un libro más interesante. Entonces empecé a hacer el año 2016, empecé a hacer cursos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile donde trataba los temas que después van a ser parte constituyente de este libro y ese curso lo he dado ya, no sé, 6 o 7 veces, 2 veces al año.
le propuse al Instituto de Ciencia Política de París también hacer lo mismo. A ellos les encantó la idea, entonces he ido 3 años a hacer clases allá y hago lo mismo, o sea, exactamente lo que este es como el programa de curso, ¿no? Tanto el que hago acá en Santiago como el que hago en París. Y entonces se fue complejizando, fue ganando en dimensiones y como te decía, hay un capítulo que es de filosofía política que me demoré prácticamente. Pero Guillermo, antes de llegar al capítulo de filosofía política, que entiendo donde tú haces la tesis, que acompaña el libro, ¿por qué no nos dices, de acuerdo a tu investigación, por qué fracasó el intento bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet de mejorar el contrato social? Es decir, una sociedad con gran desigualdad, con mucho abuso, que estaba empezando a crujir y hubo un intento de algunos por mejorar el contrato social y fracasó, sea por lo que hemos dicho o por más factores. Pero tú, tu investigación, tu libro, ¿qué dice? ¿Por qué fracasó ese empeño que al final fue para peor, ¿no? Porque después vino Bueno, un reventón y ahora sí estamos en un proceso de cambiar la mira, constitución, pero ¿por qué fracasó ahí? sobre ese punto específico el libro no plantea una hipótesis, ¿no? Yo puedo Ya. especular, yo creo que muchas veces ocurre, y esto es importante que lo sepan también hoy día quienes son los constituyentes, que muchas veces el intento de avanzar, si es que se hace mal, si es que no se hace con todos los resguardos correspondientes, puede salir con un chanfle, digamos, contrario, ¿no? Y esto hay numerosos ejemplos en la historia donde tú avanzas algo, pero si lo haces mal, esta cuestión se te puede resolver. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay fuerzas conservadoras, siempre hay fuerzas conservadoras. Siempre hay fuerzas que van a tratar de que el status quo se mantenga. Y algunos lo hacen por interés, otros lo hacen por miedo, por temor al cambio, porque tienen una posición que a lo mejor no es la más favorable, pero que tampoco es tan mala, porque han obtenido beneficios en el statu quo, igual le ha sido de alguna forma benéfico. Y entonces creo que hay muchas las cosas que se confabulan para eso. Yo me recuerdo que hacia el final y lo que a mí me preocupaba como expresidente del Banco de Estado o como presidente del Banco de Estado y se lanzó el proceso constituyente, me preocupaba que el gobierno no fijara como una hoja de ruta en el sentido de en qué es lo que creo como gobierno Bachelet 2. ¿Y por qué? Porque, bueno, cuando tú le borras los límites al terreno de juego, tú ya no sabes si estás jugando con baby fútbol o a un equipo de 12 o de 14, o sea, de 11 o de 14, no sé, no esa puede ser un grupo más grande. Tú limitas, cambias los límites de la cancha y ya no es claro a qué es lo que estás jugando. Entonces, eso normalmente tiene efectos económicos súper malos y por lo tanto se produjo esa desaceleración económica y yo creo que de alguna forma algunas personas que vieron que se estaba desacelerando el crecimiento, que vieron que estaba aumentando el desempleo, yo creo que creyeron que efectivamente el proceso constituyente podía ser súper nocivo en lo económico. Empezó esta lucha, ¿no es cierto?, presidencial, donde Alejandro Guillé, como candidato continuador de la obra de Bachelet, yo creo que hizo declaraciones bastante poco afortunadas. Se hizo una cosa que no sé quién habrá sido el inventor del concepto este de Chilezuela, pero generó mucho temor de que en realidad este proceso pudiera terminar en algo parecido a Venezuela. Fue una figura muy exitosa desde esa perspectiva, en meter miedo, y por lo tanto se fue generando una especie de temor, de cautela, y eso lo aprovechó bien Piñera. Y Piñera gana, y lo que hace es deshacer todo lo que había avanzado Bachelet. No sé, yo creo que Piñera y la derecha pensaron que la propuesta de Bachelet era una especie de accidente en el camino, era una especie de piedra, que no nos habíamos dado cuenta que había una piedra, nos caímos, pero seguimos después, pues ya superamos la piedra. Y no se dieron cuenta y cometieron muchos errores, y el libro, esta parte sí porque hay una tesis que es media complicada probablemente de explicar en este formato, pero hay una tesis sobre cómo se produce el estallido social, de dónde viene. Hay un capítulo, que fue el último capítulo que le agregué al libro, esto hace más de un año y tanto, que habla de... ¿Te parece que nos saltemos esa parte para que avancemos, Ya, sí. Guillermo, y nos cuentes
la tesis que hay detrás, el capítulo más de filosofía, y Sí, cómo se puede aplicar y cómo nos puede ayudar a entender en el proceso de cambio de constitución en que estamos y claro. cuáles son las proyecciones en relación con la economía chilena. Tú eres economista y profesor de economía, con la economía chilena, con el rol de los empresarios. Vamos aterrizando tu Ya. trabajo a lo que es Chile hoy. Entonces el punto es, el contrato social, como decías tú, es como la piedra angular, perdón, la Constitución es la piedra angular del contrato social, ¿no? Eh, y hay como dos tipos de instituciones: las instituciones formales, donde la Constitución es la principal de todas, y adentro están, como decían tú, las leyes, los reglamentos, puras instituciones formales, ¿no? Pero eso convive con un montón de instituciones informales, ¿no? Yo tengo un gráfico que es bien bonito, que no está en el libro, pero que lo uso en mis cursos. Imagínate un cuadrado, ¿no? Una constitución o cualquier marco formal es como un cuadrado. Un cuadrado es una figura abstracta, eso no existe en la realidad, ¿no? Es una figura racional. Entonces, una constitución es un instrumento racional. ¿Cómo distribuyo el poder? ¿Cuáles son los derechos que garantizo? Etcétera, ¿no? Es un cuadrado. Pero nuestras creencias, nuestras costumbres, la forma como nos interrelacionamos, es una especie de nube. No se deja necesariamente enmarcar por este marco formal. Entonces, cuando hay paz social, cuando el contrato social está estable, esta nube de nuestros pensamientos, esta nube de nuestras creencias, esta nube de nuestras costumbres, se enmarca naturalmente dentro del marco institucional racionalmente diseñado. Y entonces los países que están en paz, les pasa esto, que su marco normativo les circunda bien lo que ellos efectivamente son y lo que ellos hacen. Pero lo que ellos hacen y lo que ellos son es algo que no te pueden mandar. A ti no te puede decir ni Piñera, ni Bachelet, ni Lagos, ni nadie te puede decir lo que tú crees. Tú crees lo que se te da la gana. Entonces, lo que dice el contrato social de Rousseau es una cosa que es muy notable, porque hay una frase que para mí fue muy iluminadora, porque desde la perspectiva económica tiene un eco en lo que se denomina teoría de juegos y el equilibrio de Nash, que fue una cosa que desarrolló John Nash a mediados del siglo pasado, en circunstancias que Rousseau es casi 2 siglos antes, pero donde dice básicamente dice Rousseau, que para que él es un individualista metodológico, Rousseau. Entonces él dice, para que tú te adhieras voluntariamente al contrato social, él busca adhesión voluntaria al contrato social. Lo que tú le das a la comunidad, tienes que percibir que lo obtienes a cambio y obtienes algo más que lo que tú das, ¿ya? Entonces, ¿tú das en qué sentido? Yo pago mis impuestos. Yo me someto a la soberanía o a la represión, entre comillas, de los reguladores. Me someto a la policía. Cumplo la ordenanza del tránsito. Me dicen que me quede en mi casa porque resulta que hay pandemia y me quedo en mi casa. Entonces yo me someto a esa voluntad. Pero para que tenga racionalidad individual eso, yo tengo que percibir que en realidad, dos cosas. Uno, que en realidad obtengo yo algo a cambio que es más de lo que cedo, pero además que lo que tú das y lo que tú obtienes, tú Federico, lo que tú das y lo que tú obtienes, también es proporcional. Entonces, cuando tú decías el estallido social pasó de repente y después agregaste, aun cuando se venía incubando, esto obviamente se venía incubando. ¿Y de dónde se viene incubando? Se viene incubando cuando, imagínate que yo soy autoridad, bueno, de hecho fui autoridad, ¿ya? Fui superintendente. Imagínate que tú me reprocharas a mí que yo uso información privilegiada siendo autoridad. Entonces tú vas a tener naturalmente como una reacción, vas a decir, bueno, si este tipo usa información privilegiada, capaz que cuando este tipo proponga un reglamento o cuando este tipo proponga una ley, probablemente lo va a hacer también para sacar provecho él, y del cual tú no sacas provecho. Entonces tú lo que empiezas a percibir es que se empieza a enquistar un desequilibrio entre lo que tú das y recibes y lo que yo doy y recibo. Y por eso que la corrupción es, yo diría, la principal fuente de destrucción potencial del contrato social.
¿no? Porque tú vas encontrando cada vez más razones para no adherir voluntariamente a este contrato, para no someterte a esas leyes que tú ves que me están favoreciendo cada día más a mí. Entonces, el raconto, digamos, del Chile de los últimos 15 años es una secuencia de muchos eventos que van, creo yo, generando esa percepción en la población. A los políticos que se vieron involucrados en actividades de financiamiento ilegal de la política, se les busca una solución media arbitraria, ¿no es cierto? Que había pasado ya el tiempo necesario para establecer las penas. A los empresarios que habían financiado la política se les entrega como pena o parte de la pena unas clases de ética a las que no van. El presidente de un partido político cuyo hijo atropella a otra persona, ve que influencia o utiliza su influencia para que su hijo no pase ni un solo día en cárcel preventiva, y de hecho que ni siquiera fue condenado, o sea, está solo con arraigo nacional. Y entonces es una suma, una seguidilla de cosas que desde la perspectiva de una ciudadana o de un ciudadano que está en su casa viendo las noticias en la noche o viendo el Twitter, lo que ve es que esas personas que están a cargo del poder crecientemente y en forma muy sistemática y desgraciadamente en todas las coaliciones van aprovechándose excesivamente del poder para beneficio propio. Y eso va minando entonces la adhesión voluntaria de cada individuo hacia estas leyes, ¿no? Y por lo tanto, oye, porque los sistemas se mantienen justamente por la adhesión de cada persona, porque no se mantienen en base a la fuerza, no. Eso es de corta duración, ¿no? O puede ser largo como la dictadura de Pinochet, si es que ocupa muy brutalmente el poder, pero en democracia tiene que ser porque tú encuentras una racionalidad en la adhesión a esas normas. Así es. Guillermo, entonces, ahí está el planteamiento de lo que habría ocurrido en Chile. Es decir, en Chile se fue horadando el contrato social por estas prácticas, estas malas prácticas, estos abusos, que la gente entendió que el sistema favorecía más a unos que a otros, que a algunos se le aplicaba unas reglas y a otros otras, todo lo que tú nos estás explicando. Y ahora, ¿qué oportunidad tenemos en este proceso constituyente en relación con eso, en recomponer el tejido social, recomponer algo que permita tener un nuevo pacto social, la piedra angular, la Constitución, pero además, cómo eso se vincula con el futuro de Chile inmediato, incluida su economía? Su progreso, su desarrollo y su bienestar. Mira, el libro usa bastante, es bien multidisciplinario el libro, ¿eh? Como te decía, ese capítulo de filosofía política me demoré 2 años en hacerlo, pero hay cosas de sociología. Por ejemplo, yo explico el estallido social, un capítulo cortito para explicar el estallido social, donde uso una teoría sociológica de un amigo mío francés que es experto en extremismo, ¿no? Él es sociólogo del extremismo, y entonces tiene una teoría respecto de cómo se va produciendo la radicalización, ¿no? Y creo que se aplica muy bien al caso chileno, un capítulo cortito, pero que está bien interesante. Entonces, el punto es que una de las cosas que hago es utilizar teoría de juegos, que es una cosa que probablemente al público no le es demasiado familiar, pero que se usa mucho en economía, pero en muchas otras ciencias también. Y entonces una de las cosas interesantes que tiene la teoría de juego es que puede explicar nuevamente desde la perspectiva del individualismo metodológico por qué tú tienes intención en cooperar, ¿no? ¿Por qué nosotros dos cooperamos? Y eso puede haber simpatía, ¿no es cierto? Porque nos conocemos, pero si no nos conociéramos, ¿por qué cooperamos? Cooperamos porque pensamos que probablemente vamos a volver a interactuar en el futuro, y entonces me interesa que esa futura interacción sea también beneficiosa, y por lo tanto yo coopero contigo pensando en interacciones futuras. Bueno, esa es la teoría de la cooperación, pero lo interesante es que la cooperación parte en un nivel alto
y naturalmente, sobre todo entre personas que no se conocen, como es lo que ocurre en sociedad, va eroradándose, ¿no? Es natural que eso ocurra. Y por eso es que cada cierto tiempo hay crisis. Bueno, lo que representa desde esta perspectiva el proceso constituyente es un gran reseteo, por así decirlo, de todas las relaciones sociales. Es un gran reseteo de las leyes, es un gran reseteo de cómo los individuos nos relacionamos con el Estado. Y por lo tanto, tiene la potencialidad de establecer una especie de pic de cooperación, ¿no? Y yo creo que esto es bien importante porque la sociedad funciona bien cuando hay cooperación. Cuando yo tengo interés en que a ti te vaya bien y tú tienes interés en que a mí me vaya bien, ¿ah? Y entonces como que internalizo tu problema dentro de mis estrategias, por ejemplo. Entonces, yo creo que el proceso constituyente desde esta perspectiva tiene un potencial enorme, pero que hay que materializarlo, no es automático, pero tiene un potencial enorme en resetear nuestras relaciones privadas públicas. Es como una gran limpieza, ¿no? Yo creo que eso es bien fundamental. Ahora, para que sea así, y esto nuevamente, para que el contrato social que se está reescribiendo en estos minutos, porque se está reescribiendo, pueda ser nuevamente estable, lo importante nuevamente son las expectativas de lo que yo obtengo y de lo que yo doy, sea proporcional a lo que tú obtienes y lo que tú das, ¿ya? Y eso es lo que tiene que venir ahora. Entonces el libro dedica una buena parte a discutir cómo entender lo que yo obtengo. Lo que yo obtengo acá van a ser básicamente derechos, ¿no? Entonces va a haber un gran catálogo de derechos y entonces el libro tiene 5 capítulos dedicados a los derechos. Cómo entender una manera justa, una manera eficiente de que el Estado pueda proveer, de que el nuevo contrato social provea derechos a la ciudadanía de tal forma que uno siente que obtiene más de lo que da, ¿no? Básicamente eso es lo que uno quisiera. Y entonces hay 3 capítulos que están dedicados a derechos sociales, fundamentalmente, y 2 capítulos que están dedicados a derecho de propiedad. El derecho de propiedad juega un rol muy importante en la economía, así que lo quise tratar en forma específica. Y entonces eso está en 2 capítulos, derecho de propiedad genérico y el derecho particular del agua, que es un caso Oye, específico. ¿y tenía algún capítulo dedicado a las obligaciones, como contracara de tanto derecho? Fíjate que aparecen las obligaciones a cada rato, ¿eh? Y efectivamente uno debiera quizás agregar en el futuro un capítulo que sea específico de obligaciones, pero lo que yo digo es que para que el contrato sea estable, no basta con que yo reclame un derecho, porque tengo que contribuir. Lo bonito de la formulación de Rousseau es que él dice, tú entregas. Él dice, tu parte es por entregar para recibir, ¿no? Lo que pasa es que si yo no recibo, entonces no entrego. Por eso es que es tan importante que esté el catálogo Claro. de derechos, Oye, para que yo tenga reciba disposición a entregar. claro, y que otros no reciban mucho más por igual entrega, digamos, porque ahí se Exactamente. genera, claro, O se que generan contribuyan, desigualdades. o que contribuyan mucho menos. Por ejemplo, cuando se dice que esto lo ha dicho en Estados Unidos, porque este es un problema que es bastante universal, dicho sea de paso, cuando los grandes empresarios norteamericanos, en particular Warren Buffett, que es como el decano de todos los grandes empresarios gringos, y el tipo dice, oiga, yo pago menos impuestos que mi secretaria, entonces uno tiene razón, y el ciudadano medio tiene razón en descreer de ese régimen, crecientemente descreer de ese régimen político, ¿no? Si es que hay un régimen político que le permite al multimillonario pagar, pagar, pagar mucho menos que la secretaria, uno dice, ahí está mal, esa cuestión no puede ser. Y Warren Buffett está consciente de eso. Y por eso que él quiere pagar más, porque le interesa que haya estabilidad. Y para que haya estabilidad, los que más tienen que contribuir más también. Entonces, eso es interesante. Ahora, y una cosa que es interesante también en esa lógica de Buffett, porque Buffett es un tipo que tiene un pensamiento muy en esta línea. Por ejemplo, él heredó su fortuna. Él ya tiene claro cuál va a ser su herencia. Entonces le dejó a sus hijos la módica suma de como $400 millones a cada uno. O sea, los tipos pueden vivir el resto de la vida sin hacer nada si quisieran. Pero el resto
colosal fortuna, algo así como, no sé, creo como 60.000 millones de dólares, se los donó a la Fundación Gates. No se los devolvió al Estado, se los donó a la Fundación Gates. Y se los dona, y cuando él lo hace, dice, yo lo dono porque lo que yo tengo me lo dio esta sociedad. Entonces, el empresario muchas veces tiene esta ilusión de que todo, o la persona exitosa en general, tiene esta ilusión de que es exitosa por mérito propio, y ciertamente hay mérito propio, ¿no? Yo no quiero decir que no haya, pero no es exclusivamente mérito propio. Hay algo en la sociedad en la cual tú naces, en la posición en la cual tú naces, que explica en parte por qué tú llegaste donde llegaste. Por ejemplo, Steve Jobs en Estados Unidos. Steve Jobs es de origen turco. Si el mismo Steve Jobs, en lugar de haber nacido en esta generación, o sus padres no hubieran emigrado a Estados Unidos y el tipo hubiera nacido en Turquía, lo más probable es que no habría podido ser lo que terminó por ser. Y es porque el medio ambiente, el contrato social norteamericano, permite ciertas cosas, permite el emprendimiento, permite el fracaso, permite la experimentación, que en Turquía eso no es posible. O en Siria, no me acuerdo si Steve Jobs es de Turquía o Siria, pero es de ahí. Bueno, entonces tú tienes que también reconocer, incluso tú como actor privado, que parte de lo que logras en tu vida es algo que también la comunidad te lo da. Entonces, no es solo mérito propio. Y eso la gente lo ve. Entonces, el equilibrio, el contrato social, la estabilidad del contrato social tiene que ver con un muy fino, muy delicado equilibrio de estas expectativas. Y eso, y el libro, por lo tanto, termina al final, en la tercera parte del libro, tiene que ver con el sistema político, porque lo que orienta, lo que hace que uno vaya dándose cuenta de desequilibrios en esas expectativas, es un buen sistema político. Lo que nosotros no hemos tenido todo este tiempo es un buen sistema político, que no fue capaz de remediar a tiempo esos desequilibrios que se iban presentando. No eran capaces de remediarlas a tiempo porque en principio estaban toda la constitución protegida de Pinochet, que fue desprotegida en buena parte en la reforma del 2005, pero no totalmente, y continuaron el Tribunal Constitucional con su rol preventivo, continuaron los quórums claro, mecanismos contramayoritarios y de defensa de ciertos intereses. Y de ciertos intereses. Entonces hubo un poder de veto que se mantuvo en la derecha, y ese poder de veto, hoy día la gente culpa en la mayor parte del tiempo con justicia, pero en otros casos también como al final como de manera no justa, pues se le echa la culpa a todo, a que fueron fallas que vinieron de ese veto que la derecha tenía en ese proceso. Y cuando se quita uno de esos vetos, que era el sistema binominal, se avanza hacia un régimen presidencial, hiperpresidencial en lo formal, pero con muchos partidos políticos en la base, y donde nuevamente se lleva a lo que Arturo Valenzuela denomina gobiernos de doble minoría, ¿no? Entonces, en la práctica, el sistema político se siguió trancando, pero no ya porque hubiera tanto veto institucional, sino porque el sistema que tenemos hoy día está naturalmente trancado. Entonces, seguimos trancados. Y eso, entonces, en la última parte del libro tiene que ver con cómo reformamos el sistema político para destrancarlo, para permitir que haya transparencia. Yo soy absolutamente favorable a la democracia representativa, pero también creo que la democracia representativa tiene fallas, y entonces hay un capítulo entero dedicado a la democracia directa. Yo creo que Chile va a tener que incorporar elementos de democracia directa para que con mayor probabilidad y con mayor oportunidad podamos identificar esas fallas que el sistema político representativo a veces no logra encontrar, porque, insisto, este es un problema que hoy día está en Estados Unidos, está en Francia, está en Inglaterra, o sea, en todas partes está pasando un poco esto. Guillermo, para que terminemos, ¿cómo aportaría un buen contrato social si todo sale bien en Chile, el proceso constituyente es exitoso y se generan las grandes mayorías para él? ¿Cómo cómo vislumbras tú que va a influir en el futuro de todos nosotros, digamos, y de Chile por generaciones?
En el evento exitoso, una buena constitución con acuerdos mayoritarios en los temas básicos, se reconstituye el contrato social. ¿Qué significaría para Chile eso? Pero yo creo que tiene muchas potencialidades. Esto no se puede necesariamente garantizar, pero tiene muchas potencialidades. Primero, yo creo que naturalmente un contrato social nuevo va a tener características que no tiene el anterior, ¿no? Entre la principal probablemente de esta perspectiva, bueno, una es la democracia, una mejor democracia, una más transparente, con mayor participación, con mejor gobernabilidad. Hoy día esas son las cosas que no tenemos, yo creo que por ahí hay un tema. Pero lo otro es que el rol del Estado, bueno, y está el tema de los derechos también, ¿no es cierto? Una provisión de derechos sociales más acorde con las necesidades de una ciudadanía más desarrollada, de una ciudadanía más exigente, con mayores aspiraciones. Entonces el catálogo de derechos es importante. Pero partimos del primero, pero el tercero al final, yo creo que esto lo que va a permitir es un rol del Estado distinto en la economía, y ese rol del Estado no es un rol que debiera, digamos, reemplazar el capitalismo, por así decirlo, sino que transformarlo, ¿no? Y necesitamos esa transformación. Necesitamos un Estado que tenga una política no subsidiaria, y esa política no subsidiaria es una política que debiera empezar a experimentar, fíjate la palabra que uso, experimentar formas graduales a través del tiempo mediante la cual el tipo de desarrollo que tengamos vaya cambiando. Es un tipo de desarrollo que tiene que ser mucho más inclusivo en lo geográfico, que sea mucho más inclusivo en términos de la distancia que hay entre las empresas grandes y las empresas pequeñas, que eso permita, por lo tanto, que haya un tipo de desarrollo un poco distinto. Eso, en la medida además que el contrato se estabilice, eso va a permitir que el mundo empresarial pueda planificar a plazos más largos. Hoy día, honestamente, el horizonte de planificación empresarial en Chile es muy corto, y no porque sean irracionales, sino que al revés, porque son racionales. Porque no es muy claro qué es lo que va a pasar de aquí a 2 o 3 años más. Entonces yo no podría congelar inversiones a 20 años. Lo que necesitamos es que el país empiece a pensar a 20 años plazo. Y la propuesta que hace el libro es justamente, es una propuesta de régimen político, pero que está pensada en el largo plazo. Cómo favorecer la mirada larga, cómo quitarle inmediatez al sistema político. Entonces, no pretende ser un capítulo que resuelva el problema, pero sí analiza el régimen político desde el impacto que tiene en la inmediatez, en el cortoplacismo que caracteriza tanto a los políticos y que juegan tanto en contra del desarrollo que el país necesita para adelante. Entonces, en la medida que logramos hacer todas estas cosas, yo creo que efectivamente se puede abrir un horizonte bastante promisorio para Chile. Yo creo que hay desarraigo, hay malestar en la población, y ese malestar, yo creo que este proceso constituyente tiene la potencialidad, insisto que es potencialidad, de sanarlo, de resetear nuestras relaciones, de resetear la relación entre el Estado y las personas, y partir en cierta forma de nuevo, ¿no? Y el rol una última cosita, el rol del próximo gobierno va a ser crucial en esto. Este gobierno ya pasó, ya se acabó. Pero el próximo es crucial, porque es el que va a tener que implementar todo esto. Entonces va a tener que partir, va a ser el gobierno más que debiera tener la mayor visión de Estado posible de todos los que hemos tenido. Va a tener que hacer un esfuerzo particular por ser muy neutro en la forma como implementa todas las disposiciones de la nueva Constitución. Guillermo Larraín, muchas gracias por esta conversación. Que tengas muy buen día. Muchas gracias, Federico. Que estén muy bien a todos. Chao.